buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera tarde de CADE Educación y a este bloque que tengo el honor de conducir, llamado Sociedad de Aprendizaje. Ya lo dijo Carla en las palabras iniciales. A lo largo de estas dos sesiones previas se ha mencionado mucho cómo debemos desafiar algunas cosas que tenemos planteadas, como pensar en lo educativo exclusivamente dentro de las aulas, dentro de lo formal, y salir de ese paradigma, cómo debemos desafiar la edad en la que debemos ser aprendices, cómo por otro lado esta mentalidad de crecimiento es un esfuerzo no solamente individual de las personas, sino que tiene que ser fomentado de manera colectiva en una sociedad. También se ha dicho que es importante generar un nosotros más grande, más abarcador, que nos permita salir de ese nosotros conocido. Y la pandemia nos ha reflejado problemas que arrastramos de hace muchos años y que no hemos podido resolver. Pero se nos presenta al frente esta oportunidad, la posibilidad de poder usar creativamente nuestra fuerza colectiva para saber también cómo desde ese aprendizaje colectivo podemos tener mejores soluciones. Esperamos que en este bloque Raúl Valdés, desde el Instituto de Aprendizaje para toda la Vida de UNESCO, Juan Pablo de la Guerra, de la Municipalidad de Lima, y Salvador Merma, desde su experiencia en la Federación de Campesinos de Cusco, nos ayude a resolver algunas preguntas vinculadas con qué es esto de la sociedad de aprendizaje, pero sobre todo nos plantee preguntas. Ese es nuestro deseo. Como señaló Carla también, las preguntas que queremos responder son cuál es el rol de las comunidades y de las ciudades en el aprendizaje, qué rol juegan los distintos actores de estos espacios y qué buenas prácticas o qué casos de éxito conocemos. Entonces, bueno, bienvenidos a los tres y empezamos contigo, Raúl. Yo quería que tú nos cuentes un poquito algunas definiciones que nos ayuden a ubicarnos en este espacio. ¿Qué entendemos por sociedad de aprendizaje? ¿Qué características debe tener una sociedad, una ciudad o una comunidad para llamarse como tal? ¿Y esto a quién le toca hacerlo o cómo se distribuyen las responsabilidades? Muchas gracias, María Luisa. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero agradecer a los organizadores de este exitoso evento por su cordial invitación y hacerme parte de esta maravillosa iniciativa. Representando al Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida, les voy a hablar brevemente sobre el aprendizaje a lo largo de la vida y sobre el concepto que, si bien no es un concepto nuevo, sí lo ha sido la iniciativa que inició la UNESCO hace 5 años, que es el de Ciudades del Aprendizaje. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Yo creo que es muy importante recalcar que el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida no es nuevo, pero quiero iniciar enfatizando que aprendemos desde que nacemos hasta que morimos, es decir, en cualquier momento. Lo hacemos dentro y fuera del sistema educativo, es decir, en cualquier lugar. La escuela es solo una pieza más del armado, que junto con la familia, la comunidad, el parque, los museos, constituye nuestro bagaje de aprendizaje para enfrentar el mundo. El aprendizaje lo emprenden personas de todas las edades, es decir, cualquier persona, y a través de una variedad de modalidades, cara a cara, a distancia y cada vez más en línea, y concierne a todos los dominios del conocimiento, es decir, aprendemos cualquier cosa. Como ven, esta definición más holística nos permite abrir los muros de la escuela, nos permite entender que el aprendizaje a lo largo de la vida es un principio clave y transversal a los objetivos de desarrollo sostenible. Y me refiero a la agenda internacional más importante para la sustentabilidad del planeta y de las personas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente el objetivo 4 hace un llamamiento a los países para que garanticen una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promuevan oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es la primera vez que en una agenda internacional se coloca el tema de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pero quiero hacer también referencia a otro objetivo, que es la meta 11, que tiene como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y es que el proceso de aprendizaje, si bien es un acto individual, también es un acto social. Aprendemos junto con otros. Y en ese sentido, una ciudad tiene más posibilidades por cuestiones de escala y proximidad con la gente, de articular a los actores sociales y hacer del aprendizaje a lo largo de la vida una política pública, no solo buenas prácticas, sino verdaderamente conjuntar a todos los actores para juntos unificar esfuerzos y concebir el aprendizaje como una política pública, como una práctica pública. Y es que la ciudad se está volviendo en el gran motor de cambio, y lo vimos claramente y lo hemos visto durante la pandemia. Sabemos que más de la mitad de la humanidad, 4.200 millones de personas, viven en las ciudades, y se prevé que esta cifra aumente a 5.200 millones para el año 2030. En América Latina, simplemente el 82% de la población ya vive en ciudades. Estas están creciendo en tamaño, en parte debido a que cada vez son más atrayentes para las personas de todas las edades, que provienen de diversos entornos socioeconómicos y culturales en busca de una vida mejor, de mayor seguridad, servicios básicos y trabajo decente. Siguiente lámina, por favor. En este sentido, en este contexto, la UNESCO inició en el 2013 la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, que hoy cuenta con más de 230 ciudades activas de 65 países de todas las regiones del mundo. Una ciudad del aprendizaje es aquella que promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y que a su vez moviliza sus recursos de un modo efectivo en todos los sectores para 6 distintos ejes. Número 1, promover el aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior, es decir, acceso a la educación para todos. Número 2, revitalizar el aprendizaje en las familias y las comunidades. Si algo hemos podido ver durante la pandemia es la fuerza que ha tomado el aprendizaje en familia. Si antes estaba en un segundo plano, ahora es prioridad para la elaboración de políticas. Número 3, facilitar el aprendizaje para y en el lugar del trabajo. Es decir, para aquellos que necesitan mejorar sus competencias, para aquellos que necesitan nuevas competencias para encontrar trabajo. Número 4, extender el uso de las tecnologías de información y comunicación. De hecho, la interrupción de la operación de los sistemas escolarizados nos han dejado lecciones importantes sobre cómo adoptar nuevos enfoques para desarrollar sistemas de educación nacionales más abiertas y flexibles para el futuro. Siguiente, mejorar la calidad y la excelencia en el aprendizaje. Es decir, no solo basta el acceso, sino hay que mantener a los alumnos, la gente que aprende dentro de un sistema de aprendizaje. Estamos todavía en la anterior, gracias. La siguiente, fomentar una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida. Este concepto de ciudades del aprendizaje es un enfoque centrado en las personas y en el aprendizaje, que proporciona un marco de colaboración y acción para trabajar los diversos retos a los que se enfrentan las ciudades. Siguiente, por favor. De esta manera, estos 6 aspectos a los que hice mención los ven ustedes en la columna que representa el logotipo de la UNESCO. Pero para mantener esta casa firme necesitamos condiciones fundamentales,
Y las tres condiciones que ponemos para la definición de una ciudad es voluntad política y compromiso. Sin la voluntad política es muy difícil sostener una ciudad del aprendizaje. Número 2, la gobernanza y participación de todos los actores y grupos interesados. Es decir, no es solo el gobierno o la municipalidad la responsable de los procesos educativos. Aquí, si no participa la academia, las ONGs, el sector privado, es muy difícil hacerlo sostenible. Y evidentemente movilización, articulación, utilización de recursos. Y lo que vemos en la parte de arriba, en el techo de la casa, es estos beneficios que se obtienen. Una ciudad del aprendizaje es una ciudad que promueve el empoderamiento individual, la inclusión social, el desarrollo económico y la prosperidad cultural y el desarrollo sostenible. En esos tres ejes de arriba, en esas condiciones fundamentales de la casa y en las 6 columnas, la UNESCO ha desarrollado indicadores para que la ciudad no solo tenga clara una definición, sino un lugar hacia donde avanzar y medidas suficientes para poder reconocer su progreso. Siguiente, por favor. Gracias. Con esto, lo importante es que se han desarrollado entonces indicadores para cada categoría y tenemos la red que tiene como objetivo difundir investigación, desarrollar instrumentos para construir ciudades, desarrollar y proporcionar programas de desarrollo y promover el diálogo para implementar el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Lo voy a dejar aquí porque me parece que con este marco podemos entender cuál es la importancia del aprendizaje en un sentido y de las ciudades en el otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Y tenemos entonces a continuación a alguien con una fuerte voluntad política, que es Juan Pablo de la Guerra. Cuéntanos, por favor, bienvenido. Desde la Municipalidad de Lima, ¿qué actividades, qué esfuerzos están haciendo ustedes para justamente fomentar esta sociedad de aprendizaje? ¿Están ubicando sus esfuerzos en algunas poblaciones particulares? Cuéntanos un poquito, Juan Pablo. Sí, hola, ¿qué tal, María Luisa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos los que están aquí presentes? Les agradezco su presencia y agradezco esta invitación para poder compartir un poco lo que venimos haciendo desde la municipalidad. Yo quiero contarles un poco que cuando llegué a la municipalidad descubrí que había una serie de proyectos que se ejecutaban en la municipalidad, pero sin embargo veía que muchas veces se trabajaba solos, ¿no? Mirando hacia adentro, ¿no? Yo tuve una experiencia que la voy a contar muy brevemente, porque no es lo que he venido a contar, pero yo trabajé hace 2 o 3 años en una universidad en Huancavelica, que cuando estuve ahí, en verdad era una situación muy complicada, porque sin aliados literalmente se podía hacer muy poco o nada. Y toqué muchísimas puertas y encontré muchísima ayuda de muchos sectores. Y con esa lógica yo también llegué a la Municipalidad de Lima y busqué comenzar a articular, busqué comenzar a lograr que tengamos más grupos, más personas, más instituciones que se sumen, ¿no? Y en ese sentido, así, yo he ido pensando que las articulaciones siempre son fundamentales, ¿no? Pero hay que liderar estas articulaciones, hay que buscar cómo lograr que los demás también se sumen, ¿no? Y hay limitaciones, definitivamente, cuando uno tiene estas articulaciones. Las hay, pero creo que ayudan muchísimo, ¿no? También hay una visión de compartir los recursos que tenemos, tanto los que podemos generar nosotros como los de los demás, y abrir las puertas a todos. Esas han sido un poco las líneas que hemos tenido. Y en ese sentido, les cuento, hace un poco más, un año más o menos, yo salí de una universidad en el centro de Lima, de conversar con el rector de la universidad, que era el rector y a la vez el dueño o parte de los dueños, y me contaba las maravillas que hacían en temas de investigación, ¿no?
Sin embargo, yo cuando salí a la calle después de esa reunión, me encontré con la dura realidad que nos encontramos probablemente muchos ciudadanos cuando salimos de nuestros trabajos, nuestras casas. Un caos en el tráfico, un caos en las personas movilizándose, las bicicletas, las motos, los buses. Subí al vehículo que me iba a llevar a mi oficina, eran cerca de las 6, 7 de la noche, y alrededor de la universidad encontré muchos casos de prostitución, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver esta investigación de la cual me ha hablado el rector de la universidad con la realidad de la puerta de la casa, de la academia, de la casa de estudios? Y decía, no hay una coherencia en la manera como se investiga, en la manera como se está buscando llegar a los jóvenes y buscando llegar a los problemas de la sociedad. Es así que comenzamos con unos foros de universidades y de institutos. Ya hemos realizado 18 foros en total, ya van 8 foros desde la pandemia, participan 36 universidades licenciadas por SUNEDU, 45 institutos licenciados también por el Minedu, y llevamos 193 proyectos y actividades que venimos haciendo en conjunto, articuladas, que van probablemente desde un voluntariado en un momento determinado hasta alguna universidad que en lugar de poner sus líneas de investigación para un concurso ha decidido poner las problemáticas de la ciudad de Lima, dadas por los gerentes de la municipalidad, para que sean materia de investigación, lo cual obviamente es valiosísimo, ¿no? Porque vamos a tener material para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Acá un poco todas estas universidades que se han ido sumando de a pocos, ha sido un trabajo muy largo, pero sumamente rico en verdad de todas las cosas que pueden aportar, y lo mismo todos estos institutos, que muchos de ellos y tanto las universidades estarán acá presentes y son testigos de todo este trabajo, ¿no? Les quiero enseñar algunos pequeños ejemplos de esto. La Universidad en Bici es uno que se está haciendo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investiga para Lima, este caso que les contaba de la Universidad Científica, que además hay unos premios económicos para las personas que quieran tener proyectos de investigación de la Municipalidad de Lima dados por la universidad, lo cual es muy valioso, ¿no? Emprende Mujer, que es un proyecto que lo hemos hecho con varias universidades e institutos para fortalecer las capacidades de las mujeres, justamente. Red Smart Lima, que lo hemos hecho con Lucil para empoderar también a mujeres con emprendimientos, ¿no? También tenemos con el grupo de excelencia de la UPC proyectos sociales muy, muy interesantes. Lima Crea Contigo también. Escuela de Lima, con UTEC, Lima Te Acompaña, con UTEC, en fin, son muchísimos proyectos. ¿Y cuánto nos han costado todos estos proyectos? Esto de acá me parece que es muy importante. El costo de estos proyectos es 0 soles. No nos han costado nada. Hacer estos 190 y tantos proyectos que les comentaba nos ha salido, entre comillas, gratis. Eso es lo valioso de la articulación, eso es lo valioso de poder trabajar en conjunto con universidades tan interesantes, ¿no? Acá veíamos un curso online con diseño y modas que tenemos con Chioleca, con quien estamos trabajando muchas cosas también, foros de investigación ya descentralizados, ¿no? Lo cual es sumamente valioso, ¿no? Un poco pensando en las problemáticas que tenemos en la ciudad, tenemos una problemática muy grande de 1.365 ninis que no estudian ni trabajan, y que obviamente esto va a incrementarse muchísimo con la pandemia, ¿no? Ante esto empezamos con una escuela de desarrollo personal en verano, y esta escuela de desarrollo personal tuvo mucho éxito, y fue un piloto en verano que lo hicimos junto con Cibertec, que nos prestó su local, ¿no? Todos los docentes eran voluntarios, ¿no? Algunos con maestrías, algunos con doctorados, ¿no? Y ahora tenemos 1.500 alumnos que están participando de una escuela virtual que estamos a punto de lanzar, ¿no? Entonces, esto de acá, de verdad, todos estos temas son muy valiosos, y yo se los quiero compartir porque desde cualquier lugar del Perú se puede hacer este tipo de articulaciones, ¿no? Eso es un poco lo que yo les quería comentar, digamos, lo que yo les quería compartir en esta ocasión. El tiempo siempre es cortísimo. Con Edutec y Certiport hicimos, por ejemplo, un tema de módulos virtuales, ¿no? Donde tuvimos 50.980 alumnos, ¿no?
esto es increíble porque en verdad es el hambre que tienen las personas por crecer en las herramientas digitales y estuvimos sorprendidos, tuvimos muchísimos problemas con tener tantos alumnos, pero fue muy, muy valioso, ¿no? Y en ese sentido nos ayuda a crecer en la digitalización de Lima, ¿no? Y bueno, tenemos acá algunas otras cosas de los libros publicados y algunas otras iniciativas que tenemos, pero no les quiero quitar el tiempo a los demás. De repente después en alguna intervención puedo seguir profundizando, digamos, en estos temas, ¿no? Para que también podérselos compartir, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. De verdad que abruma la cantidad de cosas que están ustedes haciendo en el corto tiempo que están, inspira también a lo que deberían hacer las ciudades. Muchas gracias por esto y sin duda tendremos un poquito más de tiempo después para ampliar. Ahora invito a Salvador para que él nos cuente desde su experiencia de sierra productiva de varios años en el sector rural, cuál es la experiencia que tiene desde la Federación de Campesinos de Cusco. Y cuéntanos, Salvador, ¿cómo trabajan ustedes el desarrollo de competencias de las personas? ¿Cómo hacen para ir pasando los conocimientos de generación en generación, este lindo trabajo que hacen ustedes? Sí, bueno, recibo el saludo a nombre de la FDCC. Bueno, FDCC y de las 16 de las regiones, ¿no? Y eso es una propuesta también alternativa agraria. Siguiente, pues, en la microcuenca de Jabón-Mayo en la provincia de Canos. Bueno, actualmente hemos empezado así emprendedoras y actualmente ahora es, ¿no? Donde replican la propuesta de sierra productiva. Tenemos 400.000 personas ya productivas y mejoran también su calidad regional. Siguiente, por favor. Enfoque territorial y sistémico, ¿no? Con el plan de desarrollo predial, o sea que a nivel de aumentar nuestras tecnologías productivas, ¿no? Hortalizas, nuestros fitotoldos, etcétera, etcétera. Y luego salta lo que es el plan, se hace a nivel comunal. Y luego a microcuenca, o sea que en la cuenca baja a nivel desarrollo distrital, o sea, desarrollo a nivel distrital conjuntamente con los municipios y conjuntamente con los... Bueno, en la actualidad en todo el Perú, no, acá en la Luis Berna, Yachachi y también siguiente, por favor. Escolarizada. Siguiente, por favor. Bueno, educación de campesino a campesino. Bueno, no a quienes, a las familias líderes, formamos yachaches campesinos locales, instituciones educativas, también en las comunidades campesinas, ¿no? De forma aprender haciendo. O sea que desde nuestra chacra, nosotros al campo enseñamos en forma, aprendemos también de ellos, ¿no? Entonces, con son saberes, nosotros lo llamamos educación productiva y emprendiendo y también estamos innovando nuestras labores. Bueno, información. Bueno, ¿cómo hacemos ayer? ¿Cómo está mostrando nuestros galpones de quiz? O sea que nosotros estamos industrializando, ¿no? Por ejemplo, de hortalizas estamos haciendo mermeladas, las modalidades, ¿cómo son?
tenemos lo que es ¿qué espacio estamos utilizando? Estamos utilizando campesinas, ferias y festivales, visitas o pasantías que realizan innovadores o congresos campesinos. También tenemos programas radiales de TV y a nivel provincial. Tenemos también el ¿no? Para capacitar, para informar. Siguiente, por favor. Bueno, enfoque de gestión, digamos, ¿no? Las tecnologías en nuestras charlas, ¿no? Y fabricamos solamente bomba de dieta, también fabricamos nuestros riegos y adaptamos estas tecnologías, tierra y selva, ¿no? Y también acá en la última foto podemos ver, ahí están los chicos de la, ¿no? Que están ahí exhibiendo sus cocinas solas. Por favor. En Huancarán ha empezado, ¿no? Con Yachache, Segundina Esperilla, familias, ¿no? Se capacitó a vecinos, ¿no? Esto era un centro comunal para soberanía alimentaria. Luego de estas 140 familias, ¿no? Que replican todo en sus predios familiares. Y luego a 12,000 familias, ¿no? En la se implementó varias tecnologías, pastos, cultivo de hortalizas, etcétera. No, lo que son los cambios culturales, bueno, especialidades, ¿no? Valiéndose por su mismo, dependen de otras personas, o sea que ya dependen, promueven el aprendizaje en todas las edades, ¿no? Desde los jóvenes, adultos y hasta ancianos, ¿no? Se insertan a la parte productiva, ¿no? Programas sociales, en programas juntos, empezaron a trabajar en sus chakras, empoderan, ¿no? Más que todo ahí podemos ver con las hacen su diario, sus chakras, su que cultivan productos y cuidan también a sus animales. Bueno, se reduce la violencia familiar, no se dedica a trabajar. Bueno, el alcoholismo antes de ser productivo, como nuestros compañeros sus traguitos, ¿no? Porque no se dedicaban a trabajar. Bueno, este cierra pues. Muchas gracias a ti, Salvador. Vamos a tener después un tiempito para poder ampliar algunas de las ideas que se hayan quedado todavía por explicar mejor. Y vamos a pasar ahora a esta ronda de preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas a cada quien. Y quería retomar este orden contigo, Raúl, primero para ver si querías contar algo más de lo que se quedó todavía pendiente de la primera presentación que tuviste, pero también para que nos cuentes sobre algunos ejemplos de ciudades en el mundo o en la región que son consideradas como ciudades que aprenden, ciudades que educan, y has comentado algunas características al inicio que tenían. De repente las puedes comentar de manera más ejemplificada. ¿Cómo se visibiliza? ¿Cómo vemos una ciudad con estas características? Gracias, María Luisa. A mí me parece que Salvador hizo una muy buena referencia al concepto porque justo trae estos elementos de pensar el aprendizaje como un elemento holístico que responde al contexto. Y no solo hablamos de educación para el mundo del trabajo, sino hoy hablamos de educación para aprender a cuidarse, para aprender a cuidar a los otros, para aprender a cuidar al planeta. Hablamos de educación
y aprendizajes que tengan que ver con articulaciones familiares, comunitarias. Es decir, es un proceso mucho más amplio y yo creo que aquí lo vemos muy claro. Voy a colocar algunos otros ejemplos, pero estoy seguro que en Perú nos bastaría para encontrar la raíz del concepto y la riqueza que nos trae. Es decir, yo sí creo que entre más actores participen, más posibilidades de articulación tendríamos. Y podemos conocer que en una comunidad, en una municipalidad, en una ciudad es más fácil poner a los actores de diferentes sectores en común y encontrar que tienen más cosas en común sobre el aprendizaje de lo que pensábamos. Pero bueno, aparte de lo que pasa, de la riqueza que hay en Perú, quiero mencionar brevemente Medellín, porque me parece que siendo en los años 90 la ciudad más violenta del mundo, y esto tiene un indicador, es el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, hoy ha logrado tener el reconocimiento de los principales organismos internacionales como la ciudad más resiliente, innovadora, motor para América Latina y el Caribe de la Cuarta Revolución Industrial. Organizó la Cuarta Conferencia sobre Ciudades del Aprendizaje. Y es que a partir de la aprobación de los espacios públicos, la articulación de los distintos sectores de la población y el fomento de la educación y la cultura como herramientas de cambio, lograron resignificar su historia. Comunidad y escuela no se ven como dos entidades separadas. La escuela es parte de la comunidad, los alumnos y los maestros son miembros plenos de la comunidad. Es preciso encontrar puntos en común, convergencias y alianzas entre familias y escuela, padres y maestros, es decir, una sociedad que tenga verdaderamente una cultura vibrante de aprendizaje, donde la escuela abra sus fronteras, sus bardas a toda la comunidad. Me parece que ese es un ejemplo emblemático. Brevemente menciono otro que está fuera de la región, pero me parece que tiene mucha semejanza con nuestras ciudades y es en Cork, Irlanda, que aunque es una ciudad con 300,000 personas, es la segunda ciudad más grande en Irlanda y organiza festivales de aprendizaje desde hace más de 15 años. Celebran el aprendizaje, en los que reúne más de 700 promotores del aprendizaje en todas las áreas prácticamente y en toda la ciudad. Y sin importar quién sea el alcalde, la ciudad invita a aprender a todas las personas sobre cualquier tema. Participan todos los sectores y el consejo que lidera el movimiento está formado por la municipalidad, las universidades, el sector privado, las ONGs. Y todos se ponen de acuerdo para trabajar. Entonces, lo vuelven una política pública. A mí me parece que con esos dos ejemplos como que podemos contraponer al menos distintos contextos y cómo han sido resilientes con el aprendizaje a lo largo de la vida. Aprendizaje Gracias. como política pública, estabas diciendo hace un rato, ¿no, Raúl? Bueno, queremos decir que Salvador está teniendo algunos problemas de conexión. Esperemos que se pueda reconectar pronto. Pero quería preguntarte a ti, Juan Pablo, se ha hablado de la articulación y has contado un poco de los esfuerzos que has emprendido para lograr lo que ahora están haciendo en la municipalidad. Pero cuéntanos un poco más qué se necesita hacer para buscar más articulaciones, en tu caso desde el gobierno local. Tu micro. Sí, a ver, creo que en general hay un prejuicio que es medio cierto, digamos, que es que el Estado es difícil, digamos, ¿no? Y que es difícil articular con el Estado, y ciertamente lo es, pero creo que igual no nos debemos de cansar de buscar hacerlo, ¿no? Y la academia, yo creo, cuando pienso en la academia y pienso en todo ese potencial de investigación de los estudiantes, de los profesores, ¿no? Tiene muchísimo que aportar a el Estado en sus distintos niveles, ¿no? Y muy pocas veces, no es que no lo haga, sino que muy pocas veces se le solicita, ¿no? En la pandemia es un ejemplo clarísimo, ¿no? ¿Cuántos ejemplos tenemos acá en Lima, en el Perú, de universidades involucradas con la pandemia? Y claro, todos me darán probablemente ejemplos, y algunos son obviamente muy interesantes de investigaciones, pero yo estoy hablando no de un punto de articulación, sino de toda la academia pensando en cómo salió el problema, ¿no?
Y no quiero ser injusto con universidades que hacen mucho, sino que creo que el Estado tiene que salir mucho más al encuentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros cuando fuimos a las universidades, de verdad que no esperábamos tener tanta acogida. Yo hice un proyectado de cuántas universidades iban a ir sumando al proyecto y cuántos proyectos íbamos a tener al 2021, ¿no? Porque en una gestión municipal son 4 años. Y sin embargo, con respecto a las universidades que empezamos y luego se sumaron los institutos, logramos los objetivos del tercer año en el primer año, ¿no? Eso nos sorprendió muchísimo, ¿no? Tuvimos que replantear todos los objetivos porque en verdad la respuesta es inmediata. Hubo una universidad que me decía, Juan Pablo, nosotros tenemos 5.000 o 6.000, no recuerdo, tesis que tenemos que hacer al año y necesitamos temas de tesis. Tú no los puedes dar como municipalidad en esta línea de problemas de la municipalidad. Obviamente me puso ante una situación muy complicada, pero creo que si comenzamos a pensar así, imagínense, todos los alumnos haciendo tesis de cómo mejorar nuestra ciudad, de cómo atender a problemas reales, ¿no? Y esto es algo que hemos aplicado en Lima, es perfectamente aplicable en Cusco, donde Salvador contaba su experiencia, porque hay universidades, es perfectamente aplicable en cualquier lugar del país donde hay universidades, y que esa universidad comience a ver cuáles son los problemas sociales. Obviamente sí creo que haya, no estoy haciendo alguna crítica a las universidades, pero creo que podríamos hacer mucho más. Creo que los cursos los podríamos enfocar más desde esa visión de un aprendizaje en servicio, de una participación más comunal, desde por ahí creo que podríamos crecer muchísimo, ¿no? Me haces acordar, ahora que has dicho el aprendizaje en servicio, que es una de las tantas metodologías que se pueden usar donde ambos aprenden que se tienen pocas experiencias efectivamente, ¿no? Suele ser una manera en la que no necesariamente nos damos cuenta cómo la ciudad puede enriquecerse mientras los estudiantes van aprendiendo también, ¿no? Y también recordaba cómo en otros países, cuando te van a contar qué hacen sus facultades, lo primero que te dicen es dónde está ubicada. Traen un mapa y te dicen, estamos aquí y como estamos cerca del mar, tenemos una carrera de oceanografía, por decir algo, ¿no? Hay una conexión muy, muy clara entre el territorio y el sentido de ser de las universidades y quizás ahí nos falta. Vamos a ver si, Salvador, no sé si estás por ahí, ¿nos escuchas? Qué pena. Si no, a ver, vamos a esperar apenas se conecte, le damos el pase para que nos pueda contar un poco más la experiencia que ellos tienen, además, con el trabajo de los adultos mayores. Los Yachachik son las personas, los maestros que trabajan en la comunidad, que pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos mayores, y entre todos, como él decía, se enseña con el ejemplo, ¿no? Quería que nos cuente un poquito más de eso. Pero de pronto pasamos a ti, Raúl, hasta que tengamos a Salvador conectado, para que nos cuentes de pronto, decías que tú sientes que en el Perú se pueden hacer muchas cosas, de lo que has escuchado ahora, de lo que tú conoces, ¿qué aspectos consideras que pueden ser como aquellas primeras cosas que hay que mirar, aquellas fortalezas de las que hay que agarrarse para poder decir, por aquí hay alguna vía, ¿no? Claro, a mí me parece que al menos un aspecto que a mí me sorprende mucho es que nuestra región es una región que le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho celebrar. Y me llama la atención que al menos lo hablo por mi país, no encuentro fácilmente cuando dice, oye, vamos a celebrar, a gozarnos en aprender, porque estamos en buena medida vacunados contra el esquema escolarizado que muchas veces ha generado represión, etcétera. Sin embargo, cuando pensamos en el aprendizaje como elementos de liberación, de fortalecer ciudadanía, de aprender, ahora lo que la pandemia nos ha enseñado claramente es una necesidad clara de la población de generar aprendizajes no formales e informales para cambiar actitudes. Es decir, ha sido como la herramienta fundamental, más allá de la educación formal. Entonces, cuando pensamos en celebrar el aprendizaje, yo creo que tendríamos, al menos a mí me parece que si la ciudad tiene la capacidad de poder celebrar esto junto con todos los proveedores de procesos de aprendizaje,
y unirlo a elementos culturales o de folclore, etcétera, a mí me parece que sería muy rico, porque la gente se da cuenta que aprende muchas cosas sin esfuerzo, es decir, aprendemos naturalmente y empieza a haber otra vez una apertura por ese proceso. Yo creo que lo que invitaría mucho es que las ciudades piensen en generar esas semanas del aprendizaje y podamos tener después una semana del Perú de aprendizaje, en donde todas las ciudades estén celebrando. Y todas las comunidades y todas las familias, es decir, si como planeta pensamos en celebrar eso, me parece que nos une en muchos sentidos. A mí me parece que esa es una iniciativa importante. Y otra, que siguiendo un poco lo que dice Juan Pablo, es decir, ¿dónde está el lugar de las instituciones educativas, principalmente las de educación superior, y su atención y su respuesta hacia la comunidad, su respuesta hacia la ciudad? ¿Cuál es la cercanía entre universidad y ciudad? Y a mí me parece que en ese sentido he encontrado muchos ejemplos de universidades apoyando el proceso y el monitoreo de una ciudad que está transformándose en ciudad del aprendizaje. Porque al fin y al cabo, procesos de aprendizaje, ciudades del aprendizaje son todas. Aquí lo interesante es cómo ir avanzando hacia los proyectos que se planteó la ciudadanía y con el apoyo muchas veces de la academia, que puede ser muy sólido. ¿Cómo responde la academia en su práctica de investigación, pero también en su servicio, en su reconocimiento del aprendizaje a sus docentes, a sus alumnos, para responder a las necesidades inmediatas de la ciudadanía? A mí me parece que celebrando el aprendizaje y incluyendo en el aprendizaje a lo largo de la vida a las instituciones educativas, principalmente universidades, le damos una cultura de aprendizaje al país enorme. Uh-huh. Es decir, no solo tener en cuenta que el aprendizaje es espontáneo y que se da siempre, sino tener conscientemente, digamos, una estrategia que ayude a fomentarlo y a potenciarlo, ¿sí? Muchas gracias. Raúl, hay una pregunta, Juan Pablo, para ti del público que dice, ¿hay alguna articulación entre las municipalidades, la problemática del distrito y el Ministerio de la Mujer? ¿Cómo se podría trabajar en conjunto? Sí, definitivamente sí hay esa articulación. Nosotros venimos trabajando con los distritos. A ver, la Municipalidad de Lima es un distrito metropolitano, digamos, que abarca muchos distritos. Tenemos en ese sentido muchas articulaciones con los distritos y también tenemos una gerencia de la mujer que obviamente articula con todos ellos y busca soluciones, ¿no? Pero acá yo quisiera, respondiendo a esta pregunta, explicar otro tema, ¿no? Que va a ayudar a entender esto y a cómo creo yo que debe ser la lógica de esto. Cuando yo llegué a la Municipalidad de Lima, fui a visitar uno de los programas que tenemos que se llama Lima Lee, y les pregunté cuántos talleres hacían en parques, en plazas a la semana. Y ellos me dijeron que 2 o 3, no eran pocos los talleres que hacían, pero yo les dije, ¿por qué no hacen 100? ¿No? Y me dijeron, porque no tenemos personal. Y yo digo, para hacer un taller de literatura, tú necesitas qué tipo de perfil. Entonces comenzamos a delinear el perfil y lo que hicimos fue salir a las universidades a buscar personas que cumplan ese perfil. Y resulta que se inscribieron en la primera convocatoria 400 jóvenes que querían ser voluntarios para hacer talleres de lectura. Terminamos el año teniendo 2.000 voluntarios. Y estos voluntarios ahora siguen existiendo. Tenemos una red de voluntarios que desde Internet hacen talleres de lectura. Imagínense la potencia que puede tener eso, porque ningún presupuesto hubiera podido sostener a 2.000 personas haciendo talleres de lectura, ¿no? Entonces yo, cuando me haces la pregunta de la mujer, pienso lo mismo. ¿Cómo hay que responder estas cosas? Buscando salirnos de los obstáculos y buscando ir más allá y buscar cómo los ciudadanos se suman a esto, ¿no? En la misma lógica, cuando yo encontré que había una serie de directores con una serie de reclamos reales, los directores del Cercado de Lima, sobre todo los que están en el distrito del Cercado, los llamé a todos, me reuní con todos y les dije, los quiero ayudar, y les pedí que me den su celular y teníamos un grupo WhatsApp. Y cada vez que tienen un problema, me lo cuentan por WhatsApp y por ahí lo solucionamos. Acabamos haciendo
400 talleres en sus colegios, todos también con instituciones voluntarias que venían a ayudar, articuladas, ¿no? Y en general creo que se tiene que hacer esa dinámica de no quedarnos en los límites de recursos que todos tenemos, en la institución donde estemos, sino ir a buscar cómo nos unimos como sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa articulación es fundamental y tenemos que como sociedad comenzar a crecer. Yo les pongo un ejemplo, Barrios Altos. Barrios Altos es una de las zonas del Cercado de Lima donde hay más delincuencia, donde hay más drogas, donde a cada rato vemos en las noticias que hubo un problema en Barrios Altos. Sin embargo, es el sitio donde más instituciones del Estado existen por metro cuadrado. Podría afirmarles muy atrevidamente que casi en cada manzana hay una institución del Estado, pero están mirando hacia adentro, no están mirando hacia afuera. Y ese es parte del problema que tenemos. Y no solamente como instituciones del Estado, sino como sociedad, ¿no? Queremos poner un muro en nuestra casa, unas rejas, púas, y afuera están los asaltantes, ¿no? Entonces, no hay esa interacción con la calle y esa participación de los ciudadanos, y esto en la educación me parece que es algo fundamental, ¿no? Raúl, tus últimas palabras para ir cerrando. Con mucha pena no vamos a tener a Salvador, parece que ha tenido dificultades para reconectarse. Pues es una pena no tenerlo, porque yo creo que justamente esa posibilidad de articular procesos de aprendizaje, políticas de aprendizaje, con base en la necesidad de la gente, no como una política que lo que busca es cumplir una currícula, sino con base en la necesidad de la ciudadanía responder. Y para eso hay que preguntarle, para eso hay que construir con ellos. Es decir, ese proceso me parece que lo tenemos que resignificar. En suma, yo creo que vemos que la educación está enfrentando una gran alteración y que el aprendizaje a lo largo de la vida ha mostrado que puede cambiar positivamente el comportamiento de las poblaciones. Es decir, sí tiene acciones y las podemos ver con claridad. Y únicamente a través del cambio de hábitos podremos recuperar parcialmente la vida cotidiana que estamos interrumpida y que posiblemente podemos encontrar lecciones de la pandemia que es necesario repensar la forma en que crearemos oportunidades de aprendizaje para nosotros, de manera que se afiance la ciudadanía democrática, se incremente la empleabilidad y se cuente con comunidades más democráticas, con más posibilidad no solo de hablar, de que su palabra tenga peso, resilientes, equitativas, adaptables. A mí me parece que buena parte de la respuesta está en las ciudades. Porque cuando uno trata de hacer lo mismo a nivel de país, es mucho más complejo. Entonces yo creo que tenemos aquí una fuerte oportunidad para poder actuar mucho más en conjunto con los diferentes actores y tener un impacto real, un cambio verdadero. Muchas gracias, Raúl. Pensar desde las localidades, articular desde lo micro hasta lo macro, tratar de buscar eso que nos alegra, que nos da curiosidad como cultura, como grupo humano, para empezar a buscar esos intereses comunes y ahí plantear lo que está haciendo Juan Pablo desde la Municipalidad de Lima, lo que hace Salvador hace muchos años desde su comunidad, que es integrar, escuchar cuáles son las necesidades y actuar frente a ellas para mirar con claridad las soluciones en la propia ciudad que se visibilicen, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias también a Salvador. Yo solo puntualizo algunas ideas finales que tienen que ver con lo que aquí se ha señalado. Esta necesidad de articulación, creo que se ha dicho ya muchas veces, entender al ecosistema para poder realmente salir de las aulas y entender el aprendizaje más allá de los espacios formales, pensar en algunas poblaciones particulares más vulnerables, los jóvenes que no trabajan y estudian, los adultos mayores de quienes se ha hablado ayer, no hemos podido entrar algunas de saber más de los proyectos de la Municipalidad de Lima, pero ellos también están haciendo más cosas, y en general pensar en cómo sostener a estas articulaciones. Y yo aprovecho para invitarlos a leer el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que es un documento que ha liderado el Consejo Nacional de Educación, donde
trabajo que tiene esta misma mirada, el aprendizaje a lo largo de la vida, y es un marco de referencia de política pública que nos debería hablar a todos, los del sector privado, los del sector público, a las familias, a todas las personas, para entender cómo involucrarnos desde nuestro rol en esto del aprendizaje. Entonces, bueno, doy por concluido este espacio, les agradezco, les invito por favor a responder la encuesta que va a salir en sus pantallas en breve, y luego de un break de unos 5 minutos vamos a continuar con la siguiente sesión, retos del aprendizaje digital en el Perú.